Hemos visto en los videos anteriores la importancia del trabajo que desarrolló el microbiólogo norteamericano Carl Bush, quien demostró que el análisis de la secuencia de genes de la subunidad menor del ARN ribosomal podría ayudar a revelar las relaciones evolutivas entre las células. Esto permitió tener una herramienta para la clasificación evolutiva de todos los organismos. Con esta herramienta se revolucionó los conocimientos acerca de la evolución celular y se pudo construir un árbol filogenético como el que vemos en esta imagen a partir del ARN ribosomal y de esa forma conocer las relaciones de parentesco entre las diversas especies. Y es así como se crean esta nueva clasificación en 3 dominios. Estamos revisando el primero de ellos, el dominio bacteria, pero también existen el dominio arquea y el dominio eucaria, que desarrollaremos más adelante. Hemos indicado también que el primero de los filum que estamos revisando es el filum proteobacteria, el que a su vez está dividido en clases. En 6 clases, la clase alfa proteobacteria, beta proteobacteria, gamma proteobacteria, delta proteobacteria, epsilon proteobacteria y zeta proteobacteria. Y la primera de las clases, alfa proteobacteria, es una de las más variadas tanto fisiológica como morfológicamente. Hemos revisado diversas familias que forman parte de la clase alfa proteobacteria y en este video desarrollaremos a la última de ellas, la familia Anaplasmataceae. Pero antes recordemos las características que tiene la clase alfa proteobacteria. La mayoría de los microorganismos que forman parte de esta clase son bacterias púrpuras no del azufre que realizan un tipo de fotosíntesis anoxigénica. Y debido a la presencia de pigmentos fotosintéticos, cuando se realizan cultivos en el laboratorio aparecen de varios colores. Debido a la presencia de pigmentos fotosintéticos, especialmente bacterioclorofila del tipo A o bacterioclorofila del tipo B, además de varios tipos de carotenoides. Las alfa-proteobacterias fototróficas crecen bajo condiciones anóxicas en presencia de luz y su crecimiento fototrófico, síntesis de pigmentos fotosintéticos y formación de membrana interna son inhibidas por el oxígeno. Su metabolismo, como vemos, es muy diverso y flexible. El modo preferido de crecimiento es fotoorgano heterotróficamente, aunque muchas especies también pueden crecer de forma fotolito-autotróficamente usando el hidrógeno, sulfuros o tiosulfatos como donadores de electrones fotosintéticos. Algunos inclusive también pueden utilizar el ion ferroso. Mientras que un crecimiento quimiotrófico bajo condiciones microaerófilas o aeróbicas en la oscuridad es común en la mayoría de esas bacterias. Algunas pueden ser muy sensibles a los niveles más bajos de oxígeno, mientras que otras crecen muy bien en condiciones aeróbicas en la oscuridad. Y es así que los hábitats de las alfa-proteobacterias son aquellas partes anóxicas del agua y sedimentos que reciben luz en suficiente cantidad y calidad que les permite el desarrollo fototrófico. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se encuentran no solo en todo tipo de agua estancada, como los lagos, estanques de agua residuales, humedales, sino también en sedimentos, tierra húmeda e inclusive en arrozales. Viven en ambientes acuáticos con abundante materia orgánica y baja tensión de oxígeno, y además han sido encontrados en ambientes de agua fresca, marinos e hipersalinos. Y respecto a su metabolismo podemos encontrar, como estamos indicando, fotosintéticos que crecen fototróficamente bajo condiciones anóxicas en la luz sin producción de oxígeno. Su crecimiento es quimio-organo heterotróficamente, esto respecto a la respiración, en presencia de oxígeno, y la mayoría son quimiotróficos facultativos. Y en ausencia de aceptores de electrones externos usan procesos fermentativos para obtener energía. Y bajo un crecimiento fototrófico, las fuentes de carbono son usadas como fuente de carbono celular. Y debido a las características que hemos mencionado, además de los hábitats donde pueden ubicarse, la mayoría de las aplicaciones de estas bacterias está en relación al uso de procesos de tratamiento de aguas residuales, a la producción de biomasa, de biopolímeros y de hidrógeno molecular, pero también están en relación con enfermedades ocasionadas a humanos y animales e inclusive a plantas. Y debido a la amplia variedad de microorganismos que forman parte de la clase alfa proteobacteria, es que hemos descrito anteriormente a 8 de las familias más representativas de esta clase.
En este video haremos una descripción de la novena familia de la clase Alpha Proteobacteria, la familia Anaplasmataceae. La familia Anaplasmataceae forma parte del orden de las Rickettsiales, que incluyen a 4 géneros descritos: el género Anaplasma, el género Ehrlichia, el género Neorickettsia y el género Wolbachia. Todas ellas son bacterias gram negativas, cocos pleomórficos y además son bacterias intracelulares obligatorias. Y revisemos al primero de los géneros de esta familia, el género Wolbachia. Esta bacteria es de mucho interés debido a su distribución ubicua y diferentes interacciones evolutivas. Es uno de los microorganismos parásitos más comunes del mundo y probablemente el parásito reproductivo más común de la biosfera. Se calcula que más del 70% de las especies de insectos pueden ser hospedadores potenciales. Y además, esta bacteria pasa de generación en generación a través de los huevos de los insectos. La bacteria puede infectar diversos órganos y tejidos, pero es más importante las infecciones de los testículos y de los ovarios de los insectos. Se puede encontrar en mariposas, polillas, moscas de la fruta, libélulas, mosquitos, entre otros. Sin embargo, algo muy particular es que no se han encontrado en los mosquitos que transmiten el dengue o la malaria. Sus interacciones con sus insectos hospedadores son complejas y en algunos casos han evolucionado a ser mutualistas en lugar de parásitos. Algunos hospedadores no pueden reproducirse y aún no pueden sobrevivir sin estar infectados por Wolbachia. En los insectos pueden ocasionar 4 acciones importantes. La primera de ellas es la muerte de los machos infectados. La segunda, la feminización, donde las hembras portadoras de Wolbachia producen una descendencia mayoritariamente compuesta por hembras. Los embriones infectados con una dotación genética masculina se desarrollan como hembras morfológicas y funcionales. Una tercera acción es la partenogénesis, donde las hembras infectadas son capaces de reproducirse asexualmente a partir de óvulos no fecundados y produciendo hijas como descendencia. Y la cuarta es la incompatibilidad citoplasmática. ¿Y en qué consiste ese proceso? Los machos infectados únicamente pueden generar una descendencia normal en número si se aparean con hembras infectadas. La ausencia de descendencia en los cruces incompatibles se debe o bien a que no se lleva a cabo la fecundación o a la muerte de los embriones. Wolbachia está presente en los huevos maduros pero no en el esperma. Solo se infectan hembras que pasan la infección a su descendencia. Y la habilidad de Wolbachia para propagarse a través de incompatibilidad citoplasmática y rendir mosquitos resistentes a una variedad de patógenos humanos ha ocasionado el desarrollo de estrategias basadas en esta bacteria Wolbachia para suprimir y reemplazar poblaciones de vectores de enfermedades. Y recientemente esto se ha extendido al Anófeles, que es el mosquito vector de la malaria, los cuales no están naturalmente infectados con Wolbachia. Además, estudios han demostrado que cuando esta bacteria está dentro del Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, impide que el virus del dengue se desarrolle en el mosquito. El control biológico del dengue utilizando la bacteria Wolbachia se basa en la liberación programada de mosquitos portadores de Wolbachia. Cuando los mosquitos portadores de esta bacteria se liberan en el campo y se aparean con los insectos locales, les transmiten la bacteria. Luego, cuando nacen las nuevas generaciones, la portarán y así sucesivamente se irá extendiendo en toda la localidad. Y el segundo género dentro de la familia Anaplasmataceae es el género Anaplasma, quien le da el nombre a la familia. Y su nombre deriva del prefijo an, que significa sin, ausencia, y plasma, sin forma, y se refiere a las inclusiones intracitoplasmáticas que va a formar cuando parasita a las células. Por lo tanto, comprende patógenos intracelulares obligatorios, que son transmitidos por garrapatas. Estas bacterias se dirigen principalmente a las células sanguíneas, tanto de animales salvajes y de animales domésticos, como también de humanos, y son de gran importancia en la salud veterinaria y en la salud humana.
y ese género ocasiona la anaplasmatosis humana, anteriormente conocida como Ehrlichiosis granulocítica humana, y es consecuencia de la infección con la especie Anaplasma phagocytophilum, llamada anteriormente Ehrlichia phagocytophilum. Principalmente se van a infectar los granulocitos, es decir, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y en los pacientes se manifiesta con un cuadro pseudogripal, con fiebre elevada, cefalea, malestar y mialgias. Con frecuencia se presentan complicaciones graves, sobre todo neuropatías periféricas. Sin embargo, la mortalidad es bastante baja, menos del 1%. La patología de la enfermedad parece estar en relación con la activación de los macrófagos. Y en esa enfermedad, los hospedadores reservorios son los roedores pequeños, también pueden ser ciervos, ovejas, mientras que el vector es la garrapata del género Ixodes. Pueden presentarse además hospedadores con síntomas clínicos, como los rumiantes, los caballos, los perros e inclusive los seres humanos. Y un tercer género muy importante es el género Ehrlichia, llamada así en memoria al recordado bacteriólogo alemán Paul Ehrlich, que también fue ganador del Premio Nobel de Medicina en 1908. Ehrlichia es una pequeña bacteria gram negativa intracelular obligatoria, de forma cocoidal, que requiere de un mamífero como reservorio y de un artrópodo como vector. Esta bacteria presenta un tropismo por células sanguíneas, como los leucocitos y las plaquetas, tanto de animales como de humanos, e invade su citoplasma, alojándose dentro de vacuolas donde puede multiplicarse por fisión binaria, dando origen a un agregado de la bacteria, o también denominado microcolonia, que por su apariencia se ha llamado mórula, que es visible en un frotis sanguíneo al microscopio óptico. Esas bacterias son transportadas entre las células a través de un tipo de prolongación citoplasmática llamada filopodios durante las etapas iniciales de la infección, mientras que en las etapas finales el patógeno rompe la membrana celular de las células hospedadoras y se dispersa entre célula y célula. La bacteria es transmitida por garrapatas causando una enfermedad denominada ehrlichiosis. La penetración de Ehrlichia en el individuo se origina a través de la saliva de la garrapata infectada, que contamina el sitio de la picada en el momento de su alimentación con sangre humana. Su presencia en las glándulas salivales así lo ha confirmado. La transmisión es transestadial, lo que significa que durante el estado de larva, ninfa o adulto, ya sea macho o hembra de la garrapata, están en capacidad de transmitir la enfermedad. No se presenta la transmisión transovárica. Esto quiere decir que durante la etapa del desarrollo dentro del vector, la bacteria no pasa al embrión, por lo que no es transmitida al hospedero por la siguiente generación. La ausencia de Ehrlichia, detectable en los ovarios de la garrapata, destaca que la transmisión transovárica no es el mecanismo de mantenimiento de esa bacteria en la naturaleza. Una especie muy importante que resaltar es Ehrlichia chafensis, que origina la ehrlichiosis monocítica humana después de infectar los monocitos sanguíneos y fagocitar mononucleares en tejidos y en órganos. Casi después de 1 a 2 semanas de la picadura de la garrapata se observan los síntomas, como una enfermedad pseudogripal, con presencia de fiebre, de cefalea, malestar y de mialgias. Finalmente, el cuarto género de la familia Anaplasmataceae es Neorrickettsia, que presenta una morfología cocoide o pleomórfica y pueden residir en las vacuolas citoplasmáticas en el interior de monocitos y de macrófagos de caballos, de perros, murciélagos y de humanos. Y una especie que resaltar es Neorrickettsia ristici, que anteriormente era denominada Ehrlichia ristici y que fue descubierta en los años 80. Es una bacteria intracelular obligada, agente causante de la fiebre equina del Potomac, ya que fue descrita por primera vez en las áreas próximas al río Potomac cerca de Washington, y es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal en los caballos. Se cree que el vector de Neorrickettsia ristici es un tremátodo de agua dulce, que es infectado con la bacteria,
el cual, el tremato, es ingerido por las etapas larvales de un insecto del orden de los tricópteros o frigáneas, que poseen larvas y pupas acuáticas. Las principales manifestaciones en los equinos incluyen la fiebre, falta de apetito, afectación del estado general, diarrea profusa y violenta. Y como podemos ver, entre las características principales y que resaltan dentro de los miembros de la familia Anaplasmataceae es que son bacterias muy pequeñas y que actúan como parásitos obligatorios intracelulares. Y la amplia variedad de los miembros que forman parte de la clase alfa proteobacteria ha hecho que elijamos a las familias más representativas dentro de esta clase. Y es así que hemos elegido a 9 de las familias más representativas dentro de esa clase. En videos anteriores describimos a las familias Acetobacteriaceae, familia Beijerinchiaceae, familia Rhizobiaceae, familia Rickettsiaceae, familia Sphingomonadaceae, familia Bartonellaceae, familia Brucellaceae, familia Rhodobacteriaceae y finalizamos el estudio de la clase Alpha Proteobacteria con la familia Anaplasmataceae, para, posteriormente, iniciar el estudio de la segunda clase, la clase Beta Proteobacteria.